Muy bien, este es un tutorial para que terminemos la primera unidad, estructura de la materia, ¿sí? Recuerden, como siempre, en su Classroom, en la sección tablón o novedades, tienen subido desde el 20 de marzo el archivo que se llama estructura de la materia, ¿sí? Este de fondo negro, 2020.pdf, donde tienen toda la explicación de los temas que estamos viendo, ¿sí? Yo ya en esta última clase de esta unidad ya vamos a ir cerrándola. También recuerden que están los ejercicios, de los cuales de acá sacamos las actividades para realizar, ¿sí? Bien, voy a trabajar entonces con el archivo estructura de la materia. Recuerden que el último tema que habíamos llegado a ver fue grupo y período, ¿sí? Donde desarrollamos que el período son las filas de la tabla periódica, ¿sí? Y los períodos nos indican cuántos niveles de energía, de electrones y de energía tienen los átomos de ese período, ¿sí? Todos los átomos de acá tienen 6 niveles, porque están en el período 6. Todos los átomos de los elementos que están en esta fila, en el período 5, tienen 5 niveles de electrones. Y la columna grupo, recuerden que me indica la cantidad de electrones que tiene ese último nivel, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a empezar a ver lo que llamamos propiedades periódicas. Las propiedades atómicas de la tabla periódica. La primera propiedad es el radio atómico. ¿Y a qué llamamos radio atómico? Bueno, esto tiene que ver con matemática, más específicamente con la parte de geometría. Es decir, si yo tengo un círculo, ¿sí? Un círculo tiene lo que llamamos un radio, que es la distancia entre el centro del círculo y su perímetro, o la circunferencia, ¿sí? Esto es el radio de un círculo. Cuanto mayor sea ese radio, ¿sí? Más grande va a ser ese círculo. En el caso del átomo, si pensamos que el átomo puede ser como un círculo, ¿sí? O como una esfera, como una pelotita, el radio atómico sería justamente la distancia entre el núcleo del átomo, donde están los protones y neutrones, y el nivel más externo, el último nivel de electrones que tiene el átomo, ¿sí? Entonces, el radio atómico me va a dar una idea del tamaño que tenga este átomo. Ahora, piensen esto. Los átomos de los elementos en el primer período tienen solamente un nivel de electrones. El ejemplo son el hidrógeno y el helio, ¿no? Que si recordamos la imagen que tenemos del hidrógeno, es un solo nivel de electrones igual que el helio, que tiene más protones, más neutrones y más electrones, pero sigue teniendo también un nivel de electrones igual que el hidrógeno. Los dos elementos están en el período 1, es decir, tienen un solo nivel. A partir del período 2 tenemos los elementos que tienen dos niveles. Por ejemplo, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, son todos átomos de elementos que están en el período 2, por eso tienen dos niveles. Es decir, fíjense, con un solo nivel serían los elementos que están en el período 1. Con dos niveles, los elementos del período 2. O sea que, cuanto más niveles de electrones tiene un átomo, más grande se hace ese átomo, ¿sí? Es decir, traduciéndolo en la tabla periódica, cuanto más abajo estén en la tabla los átomos, es decir, cuanto más período tengan, mayor va a ser el radio atómico, mayor es el tamaño del átomo. Vuelvo a mirar el ejemplo. El hidrógeno es más pequeño que el litio,
o al revés, el litio es más grande que el hidrógeno, ¿sí? El sodio es más grande que el litio y que el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el sodio tiene 3 niveles de energía, el litio tiene 2, el hidrógeno tiene 1. Es decir, cuanto más abajo está ubicado en la tabla periódica un elemento, más grande es su átomo. Así que hacia abajo de la tabla tengo átomos más grandes. Por arriba en la tabla tengo átomos más pequeños. Ese es el primer criterio que yo tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos con átomos que tienen la misma cantidad de niveles? Vamos de vuelta al primer caso, el hidrógeno, que tiene un solo nivel. Y el helio, que también tiene un solo nivel. ¿Qué hacemos con estos dos átomos? ¿Son del mismo tamaño? ¿Están empatados? Bueno, la realidad es que no. Hay uno de los dos que es un poquito más pequeño. ¿Y qué es lo que lo define? Bueno, recordemos que los protones, en este caso las partículas rojas, y los electrones, las azules, las que tienen flechita, tienen cargas opuestas, ¿sí? Es decir, los protones son positivos y los electrones son negativos. Los neutrones no tienen carga. Entre cargas positivas y cargas negativas, habíamos hablado en algún momento que existen atracción, es decir, se atraen. Los protones, que están en el núcleo, atraen a los electrones que se mueven alrededor. Siempre el ejemplo muy usual que usamos es el del sistema solar. El Sol atrae a todos los planetas que se mueven a su alrededor. Así que, piensen esto. En el caso del hidrógeno, yo tengo un solo protón haciéndole fuerza a un electrón. En el caso del helio, tengo dos protones haciendo fuerza a los dos electrones. Es decir, en el hidrógeno tengo menos partículas haciendo fuerza que en el helio. O al revés, dicho de otra manera, en el helio tengo más partículas haciendo fuerza que en el hidrógeno. Y la fuerza que están haciendo no es hacia afuera, no es que se están empujando para salir, no se están rechazando. Al contrario, se están atrayendo. Dicho de otra manera, es como si hubiese alguien desde afuera apretando al átomo. En realidad es al revés. Hay partículas adentro que están apretando hacia adentro al átomo. ¿Qué quiero decir con esto en resumen? Que el helio, por tener más partículas apretando, es un poquito más pequeño que el hidrógeno. Es como pensar que en el hidrógeno están un poquito más relajadas las partículas, mientras que en el helio están un poquito más apretadas. Si comparamos en los átomos del período 2, que empieza con el litio, ¿sí? Es decir, estoy con esto de acá. Ya pasé del período 1, ahora estoy con los elementos del período 2. Litio, berilio, boro, carbono, etc. Lo mismo, litio, berilio, boro, carbono, son todos elementos cuyos átomos tienen dos niveles de energía. Uno podría pensar, bueno, si tienen dos niveles, fíjense, ya el dibujo que me presenta acá esta página me lo muestra con el mismo tamaño. Pero en realidad, el carbono, por ejemplo, fíjense en que tiene más protones que el boro. ¿Cómo me doy cuenta que tiene más protones? Y bueno, porque recuerden que el número atómico, es decir, el número que me identifica a cada elemento, ¿sí? Este número que está acá arriba, el número atómico me indicaba la cantidad de protones. Ya lo habíamos charlado esto, que los elementos en la tabla periódica están ordenados según su número atómico creciente. Es decir, acá empieza el que tiene 1, número atómico 2, número atómico 3, 4, 5, 6. ¿Y qué dato del átomo me indica? El número atómico me indica la cantidad de protones. Entonces, en un mismo periodo, los átomos que tienen más protones se van ubicando hacia la derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y cuanto más protones tiene un átomo, más pequeño se va a hacer. Es decir, sus protones y electrones se están apretando más al átomo, lo están achicando un poquito más. El berilio es un poquito más chico que el litio. El boro es un poquito más chico que el berilio y que el litio. El carbono es más pequeño que el boro, el berilio y el litio. ¿Por qué? Porque tienen más protones atrayendo a sus electrones. Están apretando un poquitito más al átomo. En conclusión, cuando estoy sobre un mismo periodo, los átomos se van haciendo más pequeños hacia la derecha, porque tienen más protones. Y en resumen, acá lo tenemos en este gráfico. Fíjense, los átomos más grandes están más abajo en la tabla periódica. Y más grande todavía, cuanto más a la izquierda estén, es decir, cuanto menor sea el número atómico. Arriba y a la derecha tengo los átomos más pequeños. Abajo y hacia la izquierda tengo los átomos más grandes. Esto mismo es lo que está explicado acá en el archivo que les envié, Estructura de la Materia 2020. Con otras palabras, pero es lo mismo, ¿sí? Inclusive el dibujo también nos recuerda que hacia la derecha disminuye el radio atómico, es decir, son más pequeños los átomos, y hacia abajo aumentan. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la energía de ionización. La energía de ionización es la energía que tiene un átomo para mantener bien agarrado a sus electrones, ¿sí? Es decir, átomos con mucha energía cuidan bien a sus electrones. Átomos con poca energía no cuidan bien a sus electrones. Y se lo voy a resumir de esta manera. Cuanto más pequeño sea el átomo, mejor agarrado tiene a sus electrones. Es decir, tiene más energía, ¿sí? Voy a resumirlo de esta manera para que se entienda con otro ejemplo. Piensen que los protones atraen a los electrones. Como un imán puede atraer a una moneda. Una moneda o cualquier cuerpo metálico, ¿no? Piensen, el imán atrae con mucha intensidad a los metales que están cerca, pero a los metales que están lejos no los atrae tan fuerte. Bueno, esto mismo ocurre con el átomo. Si yo tengo un átomo, ¿no? Los protones atraen con mucha fuerza a los electrones que están cerquita, pero a los electrones que están lejos los atrae con menos intensidad. Por eso, un átomo, cuanto más grande es decir, cuanto más separado tiene a sus electrones, más difícil va a ser que los mantenga y que los cuide, ¿sí? Por eso, átomos más grandes tienen menos energía, cuidan menos a sus electrones. Así que, átomos pequeños, mucha energía, están arriba a la derecha. Átomos muy grandes tienen poca energía, no cuidan bien a sus electrones. La energía de ionización es al revés que el radio atómico. Cuanto más arriba tengo un átomo, más energía tiene. Cuanto más hacia la derecha me muevo, más energía tiene. Átomos pequeños, mucha energía. Cuanto más abajo voy, menos energía tiene. Y cuanto más a la izquierda voy, menos energía tiene ese átomo para cuidar sus electrones. Así que abajo y a la izquierda, los átomos tienen poca energía. Arriba a la derecha, tienen mucha energía.